Desde el momento en que, va a decir, deja de ser salvaje y se liberan del peligro de los indios, leamos El Malón Grande de Jorge, y de ese periodo en adelante Jorge va a ir recorriendo la estancia como va evolucionando desde ese momento hasta cuando logra finalmente consolidarse y convertirse en una unidad de producción. Entonces Jorge, a través de ese espacio, lo que ha hecho, aparte de la historia de esas estancias, ha logrado presentarlos, por otra parte, personajes que yo creo que muy admirables, que en el sentido de que no nos olvidamos de ellos y que tienen algo como de la gente que uno conoció y que la recuerda por eso. Ahora bien, si bien las estancias son el escenario fundamental y en consecuencia una forma del realismo es característica de Jorge, hay algo que también tenemos que recordar, y es que no es lo único que ha escrito Jorge, porque él, por un lado, tiene relatos fantásticos, pensemos en Ixión y los cuentos, y por otra parte esa novela preciosa que yo también tuve el placer de presentar, que es Las Voces del Reino, donde se va a reescribir, o él va a reescribir el cuento de hadas. Entonces, hay un contacto en Jorge, en otro andarivel de su literatura, que tiene que ver con lo fantástico y con un mundo que está más allá, porque las hadas no son fantásticas, las hadas nos abren un ámbito dentro del cual nos instalamos. Entonces, yo creo que una de las cosas más seductoras para los lectores de Jorge es que acá, en esta novela, en El Dueño Anterior, logra articular esas dos cosas, porque se trata de una historia de fantasmas, pero que además ocurre en el campo argentino. Entonces, yo creo que esa es uno de los muchos intereses que tiene esta novela para los que somos lectores de Jorge. Lo peculiar en la novela de Jorge es que de entrada nos mete en el mundo de lo sobrenatural. El fantasma es el fantasma, no hay vuelta de hoja, aparece por ahí y va haciendo sus manifestaciones cada vez más cerca y cada vez de manera más inquietante, hasta que se pone a hablar con el pobre Enrique, que es el que se ha comprado la estancia, que ha sido él antes. ¿Y qué ocurre? Estamos ya al final metidos, con miedo, ya cada vez con menos miedo, porque las cosas, ya este fantasma le habla todo el tiempo, o aparece, y en un momento empezamos a oscilar hacia el revés. Es decir, empezamos a pensar que puede ser otra cosa que no es lo sobrenatural. Va a decir, con lo cual Jorge, entre realidad, fantástico y sobrenatural, lo mezcla todo al revés. Entonces, justamente, sí, claro, lo mezcla al revés, que eso es lo fascinante, porque si no, sería una repetición de los maestros. Y esa es una de las cosas que a mí, por ejemplo, me saltaron enseguida, como la originalidad. Yo ya marqué un sentido de originalidad que tiene que ver con haber articulado estas dos zonas de su escritura, y ahora tiene que ver directamente con haber transformado, metido un truco en lo fantástico, manteniendo por un lado la inquietud que nos produce, y después, una vez pasada la inquietud y entrados en otras alternativas posibles de explicación, vamos a tener esa oscilación que es propia de lo fantástico. Y lo único que les puedo decir es que lo lean, punto. Y como autor tengo que agradecerles, bueno, tanto a vos, María Belén, como a Cristina, esta generosa exposición y análisis de El Dueño Anterior. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por estar del otro lado. Recuerden que este libro lo pueden adquirir desde la suscripción de Leamos y en bajalibros.com. Muchísimas gracias a los dos por esta vasta explicación y gracias a todos del otro lado.